Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro encuentro de la clase pasada, experimentando o ampliando más que nada la cuestión de evaluación de fondos. Disponen de un archivo que dice Excel, un archivo de Excel, perdón, que dice Amadeus, con lo cual voy a trabajar sobre ellos, y un bloc de notas dentro del campus que les da acceso a los estados contables del periodo o del ejercicio fiscal que voy a analizar y que se los estoy pasando ahora mismo por el cuadro de chat. Bien, vamos a compartir entonces. Y por otro lado, voy a pasarles a mostrar el link de acceso a los estados contables, que igualmente lo tienen, pero para una mayor visibilidad se los voy a pasar por el cuadro de chat, como les dije. Bien, ahí tienen el valor de la acción a la fecha y los estados contables consolidados de la firma. Pueden acceder al mismo. Yo voy a ir y venir del PDF de los estados contables al Excel para que me puedan entender mejor la cuestión. Bien, primero empezamos a trabajar sobre algo que quizás no lo esperaban, que era cuánto se cobra un trabajo así. ¿Alguno tiene idea de cómo cobrar este tipo de trabajos, de evaluación de unidades de negocio, de análisis de rentabilidad, de métricas, de riesgo? ¿Alguna idea? Costo por hora puede ser, depende más o menos cuánto te va a llevar. Los costes, no sé si funciona con caducios, igual que, o sea, No, no lo dan. los caduceos, que son las unidades contributivas en la provincia de Buenos Aires, es una forma de medir, si se quiere, el aporte previsional a la caja de la provincia de Buenos Aires de Ciencias Económicas. En algunos casos se usan para multas o la sugerencia, pero Ah, generalmente, los consejos sugieren cuánto cobrar por los diferentes tipos de trabajo. No sé claro, si hay alguna generalmente situación para esto. Generalmente el cobre y la estipulación es por hora, y dentro del valor por hora, cada consejo profesional sugiere algo. Hay otros consejos profesionales de distintas provincias del país que directamente no sugieren algo, ni hay herramientas de cálculo, pero la estipulación es el valor hora. ¿Cuánto cobrar? Si quieren, les doy un pantallazo actualizado, pero más que nada les cuento cómo se trabaja a nivel de segmentación de consultora. Del precio que nosotros pasemos a la consultora que nos podría contratar en forma externa, la consultora generalmente lo multiplica por 2 o por 3. Mientras más grande es, lo multiplica por 3, siendo un tercio para el asesor externo, en este caso nosotros, un tercio para gastos de mantenimiento y oficina y un tercio de ganancia para la consultora. Con lo cual, quizás si les piden presupuestar algo, sería un mal camino la pregunta, ¿cuánto me pagás vos por este tema? Porque en función de lo que ustedes le paguen, ellos después le cargan el markup. Asimismo, también el costo de consultoría, generalmente para lo que es pymes, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, está en moneda local. Para lo que son grandes empresas, el costo se tabula en dólares al cambio oficial. Más o menos, para que se den una idea, el costo se divide en un conocimiento básico o sencillo, un conocimiento o nivel de instrucción media en cuanto al asistente y un nivel de conocimiento experto. El nivel de conocimiento experto, que es a donde tendemos este tipo de negocios, está aproximadamente, se los digo a valor del dólar contado con liquidación, si quieren, más o menos calcúlenle algo así como $80 de piso. Ahora, claramente si uno no se dedica a lo que es freelance y al establecimiento de distintas métricas, podría estar cobrando a priori un valor hora de 20, $25 la hora como básico y de ahí para arriba. Dicho esto, ustedes pensarán, economistas la mayoría, P por Q, ¿no? Más o menos me fijo tantas horas y la multiplico. El tema es que hay un concepto enorme con la Q. ¿Cómo calculan la cantidad de horas sin que la otra persona sienta que lo están estafando? Porque la hora podría ser muy barata y le pusieron 40 horas de trabajo. ¿Cómo segmentarían la clasificación horaria de su presupuestación? Es la pregunta. ¿Alguna idea? No lo puedes preestablecer con algunos márgenes. Claro, pero ¿en función a qué? Analizar el balance y proyectar.
¿No fue el Generalmente tamaño y la complejidad de la empresa? ¿Puede ser? Depende un poco de eso. sí, pero hay ciertas clasificaciones que se le suelen dar. Primero, el tiempo que les va a insumir cada consulta verbal o reunión. ¿Qué quiere decir? Las veces que yo me junte a analizar datos. La primera es para presupuestar. La segunda es cada vez que vaya a un área a indagar distintas funciones. Si no hay consultas verbales o reuniones, pueden haber consultas escritas. Los mails que yo mande haciendo el requerimiento de cada fuente de información que necesito. A las consultas verbales y a las consultas escritas se le suele adicionar también un requerimiento externo. Por ejemplo, Santiago podría estar haciendo un brochure de una evaluación de una unidad de negocios, un asesoramiento financiero, y requiere, no sé, las habilidades blandas de algún community o alguien que le haga un brochure con estilo. Entonces, frente a eso se estipula también un valor a contratar. A su vez también tenemos el trabajo y el análisis propio, que esa va a asumir, por supuesto, la mayor cantidad de horas. Y después, por último, tenemos el dictamen profesional. El dictamen profesional es la última de las categorías que está incluido y que incluye una valorización de cuánto vale la firma para cada uno. Voy a mostrarles un trabajo ya armado. Yo creo no haberles mostrado una evaluación completa, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Me parece que no. No, todavía Bueno, no. bueno, les voy a mostrar una evaluación un tanto sencilla, ¿sí? De cómo quedaría estipulado una evaluación que va a estar legalizada por un consejo profesional de ciencias económicas, pero también la idea es para que vean qué tipo de evaluación es y cuál es el rol, como les había dado, de nuestra firma del dictamen profesional. Bien, esperen que estoy viendo cuál evaluación no tiene algún NDA. Un segundo más. Bien, se la voy a mostrar ni bien la logre encontrar, pero como fuese, esta evaluación que respecta a la integridad y a las finanzas de una firma, lleva, como les dije, un dictamen final, nuestra firma. Entonces, ¿nuestra firma vale mucho, poco o simplemente es un inciso que no tenemos que considerar? Primero que sí, es un inciso que tenemos que considerar. Y segundo, es un inciso que puntualmente para trabajos complicados, como lo son las reestructuraciones de deuda, para trabajos de evaluación de unidades de negocio, para trabajos de empresas concursadas, labores de profesionales de ciencias económicas, tienen un asidero bastante importante de el gancho que finalmente haga posible la formalización. La evaluación generalmente de una firma profesional puede rondar más o menos entre 3 y 4 horas reloj. En definitiva, también hay ciertas cuestiones claves, como por ejemplo, qué cantidad de horas mínimas podría llevar una evaluación. Hay una idea, cierta convención, que con cierto entrenamiento y curva de aprendizaje ya lograda, una evaluación podría insumir un stock total mínimo de 8 horas. Entonces, si uno mira esta tabla de valorización al nivel mínimo, 8 horas por 25 dólares, bueno, tienen más o menos 180, 200 dólares, una evaluación bastante sencilla y tranquila. Bien, yendo con esto, por supuesto, estas cifras se suelen ampliar. Por ejemplo, una reestructuración de deuda generalmente se cobra del 1 al 2% en lo que es el monto a colocar y hay honorarios hasta el 4%. Pero bueno, conforme veamos algunas herramientas más, iremos profundizando esto y también les mostraré lo que es dentro del Consejo Profesional de Capital Federal, cómo se estipula el valor hora y demás. Bien, comenzamos entonces con el Excel de Amadeus. Recuerden que vamos a usar el link que nos va a dirigir a los estados contables de la firma. En ese Excel ustedes van a ver una plantilla sobre la cual podrían basarse en lo que son las filas o las columnas en amarillo para poder construir la valuación por flujos de fondos. De hecho, podrían ustedes tranquilamente utilizar lo que está ahí para facilitar bastante la evaluación que hagan. Bien.
Entonces, como para poder comenzar, vamos a mencionar que la materia prima sobre la cual tenemos que tener nosotros montados nuestro ejercicio de evaluación son dos. El estado de situación patrimonial, también llamado balance general, y el estado de resultados. Entonces, en base a estos estados, es preferible consumir el último estado contable, que va a ser el último ejercicio cerrado. Recuerden que las empresas que tienen su capital cerrado tienen balances una vez al año, mientras que las empresas que tienen capital abierto publican sus balances en forma trimestral. Llamemos empresas de capital abierto aquellas que tienen la apertura de capital hacia nuestra bolsa. Bien, entonces comenzamos un poco, ¿no? Acá tenemos la historia de lo que habíamos aprendido en nuestra clase pasada. Lo voy a decir un poco de corrido, pero si hay dudas, por favor, me paran. Arranco con ventas, le resto los costos y gastos, obtengo el EBITDA, que es el earnings before, bueno, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Le resto las depreciaciones y las amortizaciones, que ¿cuál era la diferencia entre una y otra? ¿Recuerdan? Bienes de uso intangibles. Las amortizaciones son sobre lo tangible, mientras que depreciaciones son sobre lo intangible. Bien. Bueno, seguimos entonces. Tenemos el EBIT, le restamos los intereses, tengo el EBT, le restamos el impuesto a las ganancias, tengo el net income. ¿Sí? En base a eso, la idea va a ser que hasta acá es el criterio de lo devengado y por debajo de ello va a ser el criterio de lo percibido. Entonces, se le vuelven a sumar las amortizaciones porque no es un fondo que se me fue dentro del flujo y capital de trabajo, sino que más bien es un incentivo que tiene la contabilidad para la contratación de bienes de uso por parte de la empresa y su posterior neteo en ganancias. A su vez también, así como le sumo las amortizaciones, le voy a restar las inversiones en bienes de uso, medidas mayormente como la diferencia entre el activo no corriente del periodo actual y el activo no corriente del periodo anterior. Después le voy a restar las inversiones en working capital. ¿Qué era el working capital? ¿Alguien recuerda? Era La el diferencia entre los activo corriente menos pasivos el pasivo corriente, y el pasivo corriente. pero Pero, sí, pero se veía como la plata que tiene que poner la empresa para funcionar. Exacto. bien, es el fondeo que tiene que destinar la empresa para seguir con su circuito normal de operaciones y este capital de trabajo se podía medir de tres formas. La primera de esas tres formas, en ausencia de información interna, era restar el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, si yo tengo de activo corriente 100 y de pasivo corriente 140, el working capital es 40. Pero si de activo corriente tengo 100 y de pasivo corriente tengo 50, el working capital es 0. Si bien esto parece sencillo porque atiende a todo lo que tengo de derechos, bienes y le neteo todas las deudas y obligaciones, ¿qué defectos tiene esa primer metodología en donde no tengo información interna y tendría que irme directamente a ver el balance? ¿Qué defectos tiene esa metodología? La cuestión y el defecto estaba en que dentro del activo no todo es exigible. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener deudores por ventas, si hay cuentas que no entienden, por favor me dicen. Deudores por ventas y quizás no la tenga en plazo de cobro inmediato, quizás alguno no me pague. Puedo tener mercaderías, puedo tener stock, pero depende de la realización de la misma, con lo cual no es todo líquido, sería la conclusión. De hecho, podría tener un plazo fijo enorme a 60 días y no es líquido para pagar sueldos hoy. Y dentro del pasivo tenemos la misma cuestión. Se ordenaba según su exigibilidad. Y a veces salen planes de pago de AFIP que puedo rolear la deuda. A veces salen un montón de otras cuestiones que hacen que el pasivo no sea tan exigible y eso podría complicar la métrica en cuanto al capital de trabajo. Después tenemos la segunda forma de medir capital de trabajo, que era una forma ad hoc. Dentro de la empresa nos decían es un porcentaje de los costos, es un porcentaje de las ventas, como va a pasar en este caso Amadeus, que ahora la vamos a presentar.
Y después tenemos una tercera forma, que era la más correcta de usar, que era utilizar todas las cuentas a cobrar neteadas a las de pagar que teníamos, ¿no? Entonces, si a cobrar tengo 40 y a pagar tengo 50, el capital de trabajo es 10. Bien. Entonces, en base a eso, construíamos nuestro capital de trabajo. Después estaban el valor residual de la inversión. Ese valor residual de la inversión es frente a una junta de accionistas o reunión de directorio en donde se decida la venta de un bien de uso que le podría reportar algún valor interesante a la empresa, se colocará eso en el respectivo año que se supone que lo va a vender. Después tenemos la celda de los intereses. ¿Por qué se le sumaban los intereses y no se los restaban? Nota al margen, son intereses que realmente se pagó, ¿no? Intereses pagados por parte de la empresa. ¿Por qué se los volvía a sumar al flujo? Es la pregunta. ¿Alguien podría Buena responderlo? parte de la actividad de la empresa, sí. El por qué se pagaron los intereses. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Que no es parte de la actividad de la empresa. El funcionamiento de la sí es parte del funcionamiento, pero no es parte de la función de la empresa, del core de la empresa. De la naturaleza de la misma. Claro. Bien, en realidad está dentro de la naturaleza de la empresa endeudarse, está dentro del proceso de producción o la de facilitador de servicios endeudarse y pagar intereses por ello, pero la cuestión es que se le debe poder valorar la empresa con independencia de las decisiones de financiamiento asociadas a su proceso productivo o lo que fuese. Entonces, lo que se hace en este tipo de evaluaciones es devolverle los intereses y después neteárselos en un flujo que va a ser el flujo del accionista, ¿no? Entonces, finalmente, el accionista cuando compra la empresa lo compra por el valor que vamos a obtener a partir del BAN y después quedará para negociar el neteo de toda esa deuda a saldo vivo. ¿Saben lo que es saldo vivo? Para seguir incorporando vocabulario. No. No. Saldo vivo es el capital que falta pagar. Si uno precancela una deuda, se le descuentan los intereses, ¿no? Entonces, el saldo vivo es un término, un sinónimo de decir saldo de deuda. Bien. Bien. Entonces, siguiendo con eso, así como se le devuelven los intereses al flujo, ¿sí? Se le resta el tax shield. El tax shield era el escudo fiscal. La utilización de quien se endeudaba podía netear esos intereses del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, mayor deuda quedaba menor monto imponible. ¿Quedó claro? Bien. Por favor, me avisan si así no fue el caso. Y acá llegó el cash flow de Amadeus. Fíjense que a diferencia del caso anterior de la eólica, en donde le habían dado 15 años de concesión, según recuerdan. ¿Recuerdan ese caso, no? Pues lo vamos a empezar a ver en 2 clases más, los retomamos y les cuento qué pasó finalmente a nivel político y financiero con ese negocio. Vamos a ver la parte 2. Pero la realidad es que vamos a detenernos hasta acá porque quiero avanzar un poco en la evaluación de estas unidades de negocios. Bien. El primer paso importante que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de reunirse y una vez aprobado el presupuesto en el momento de presupuestar es que tienen que llevar una hoja guía en lo que le van a pedir de requerimiento a la empresa. Entonces, Profe, sí, perdón que lo interrumpa. Hay una pregunta en el chat. disculpen, ahí le respondo. Sí, claro, gracias y perdón, Kevin. Kevin, los intereses se suman porque si bien forman parte del giro comercial de la empresa o prestación de servicios, se debe poder evaluar la unidad de negocios con independencia de la decisión de financiamiento. Te pongo un ejemplo. Imagínate que Matías tenga ganas de poner un local, que ahora les cuento un poco. ¿La Panera Rosa la ubican la mayoría de los alumnos? Es un Sí. bar, una cadena de bares tipo Café Habana, Café Martínez, ¿sí? Bien. Entonces, hay una panera rosa que se puso en el Palacio Barolo, que donde uno ve la cartilla está levemente superior a esos precios. Eso tiene que ver con una cuestión de que está pagando una marca. El Palacio Barolo es un edificio notable dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, está más caro, por ahora vamos a decir esta vaguedad, porque el alquiler es más caro, ¿sí? Entonces, imaginemos que Matías se monta el local de la panera rosa
y que le cobran una determinada cuantía mensual de alquiler y su unidad de negocios tiene un cierto monto de valor. Por otro lado, pensemos que viene Julián y Julián va a también tratar de poner un local de la Panera Rosa en el mismo Palacio Barolo porque Matías después se arrepintió o todavía lo está analizando. Entonces, supongamos que Julián está bastante endeudado, más comprometido en términos de reciprocidad bancaria para poder solicitar un monto de crédito alto. Y contratan, si se quiere, a Luis para evaluar el negocio. Entonces, es imposible que frente al mismo negocio, mismo público, mismo costeo, la unidad de negocios o el negocio de Matías valga distinto al de Julián. Porque el público es el mismo, el flujo de ingresos es el mismo, los costos son los mismos y los gastos también. Ahora, sí es algo distinto y lo va a tener que marcar Luis, que Matías va a tener como accionista más flujo libre que lo que va a tener Julián. Entonces, si yo no le devuelvo los intereses, respondiendo a tu pregunta, Kevin, estaría diciendo que el negocio de la Panera Rosa para Julián vale menos porque tiene que salir a buscar fondeo. Y en realidad no es así, no es que el negocio vale menos, sino que por el contrario el proceso de endeudamiento hizo que se quede con menos flujo. ¿Fui claro, Kevin? Bien. Bárbaro. Entonces, en base a eso quedamos con el cash flow, ¿sí? Voy a mostrarles cómo, primero, a partir de esto que ven amarillo, es lo que ustedes tendrían que cambiar para poder asignarle el valor de la empresa, ¿sí? Que sería como el VAN. Una cuestión antes de comenzar. Les hablaba que es interesante en una primera reunión tener una presupuestación o un planteo de qué es lo que ustedes van a necesitar. Lo primero que van a necesitar es el estado de situación patrimonial y de resultados, el último cerrado y los dos anteriores para ver la evolución, ¿sí? Después, claramente ustedes van a tener que tener una charla inicial en donde les cuenten qué se dedica la empresa, cuáles son las unidades de negocio, cuáles son los principales costos que tiene y gastos, cuál es la perspectiva del sector, qué piensan, cuáles van a ser las tasas de corto plazo esperadas, qué se imaginan a largo, y organizar una reunión con los diferentes gerentes de área, el gerente de ventas, compras, logística, de todas las áreas significativas de la empresa. Y sí, escuchar a cada uno de ellos lo que tiene para decir, cuánto piensan que va a crecer su área en los próximos años. ¿Eso por qué? Porque facilita el hecho de hacer suposiciones a la ligera o agarrar como algunos evaluadores hacen, supongo que vas a creer a la tasa de PIB potencial. Y ahí, y como economista lo digo, es cuando te das cuenta si la evaluación la está haciendo un economista o no un economista. Es una locura poner una PIB potencial para ajustar una empresa. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener el expertise para ya coordinar ese día las reuniones y para que vean cómo se manejan. Yo les comentaba que si bien soy profe y está la marcha esta que acontece, yo eh, no, s- no sé si es por suerte usar la palabra, pero gracias a Dios no tengo el problema de muchos colegas que viven de la docencia, pero desde ya me hubiese encantado sumarme a la marcha. Pero la cuestión, o esto iba para mencionarles, se nota mucho cuando aplican algo a la facultad y de libro en una empresa y cuando tratan de hacer una carrera ustedes mismos viendo conceptos que se ven en la jerarquía profesional. A nivel freelance es muy interesante tener un procedimiento para atender una empresa y que ustedes mismos generen los procesos aún actúen solos. Entonces, cuando vamos a crear su puesto ya debería tener toda esa información masticada. Dicho sea de paso, les comento ese trabajo con la empresa donde ya no existe un NDA. Amadeus es una empresa de venta de pasajes. En este sentido, no sé, si Nicolás quiere irse de viaje a Miami, podría ir a Mercado Libre o a Despegar, ir a la agencia que queda cerca de su casa, agarrar el Google y decir, mirá, sí, acá me venden un pasaje a Miami y se fue a Miami. Ahora, todos esos lugares donde va a tocar la puerta Nicolás, donde podemos ir a tocar cualquiera de nosotros, se ciñen en eso, ¿no? Entre agencias de viajes, páginas de internet, bueno, y las propias aerolíneas, porque Nicolás podría ir a la página de la aerolínea y comprar su pasaje a Miami. Ahora, sacando ese último ejemplo, donde vamos directamente a la aerolínea, el resto de las casas se manejan con mayoristas. Es como decirles, yo ahora tengo un control, yo si lo voy a comprar en una ferretería, un control, tiene un precio.
Pero si voy a un mayorista, consigo mucho más controles a un costo marginal más barato, ¿no? Que les voy a explicar de eso. Entonces, Amadeus es un mayorista de pasajes. Amadeus se sienta todos los días con una aerolínea y le puede comprar 20.000 tickets. Y por eso accede a un precio más bajo que el que puede acceder Nicolás o cualquiera de nosotros. Las principales unidades de ingreso de Amadeus son principalmente la venta de pasajes. Y las principales unidades de costo, o sea, asociado al proceso productivo o prestación de servicios, en este caso de vuelo, son la retribución a los empleados, porque es todo por internet, y el costo de las ventas. Es una cuenta especial que usa Amadeus. ¿Por qué? Porque la agencia de pasaje que le vende el viaje a Nicolás, Nicolás podría haber elegido, perdón, la agencia de pasajes podría haber elegido otro mayorista o darse vuelta y meterse en la página de la aerolínea y cargarle un markup a Nicolás para que viaje. Amadeus, además del costo de los empleados, tiene un costo que es el costo de los ingresos. Es un fee muy chiquito que le da a la comercializadora, a las agencias de pasajes, una vez que Nicolás tomó el avión. Entonces, es un incentivo que tiene Amadeus para captar más agencias de pasaje o corresponsales que quieran venderle al público final, al consumidor final, los mismos. ¿Sí? Esos son los mayores costos que tiene. Después, en tercer lugar, está la explotación comercial, los locales en alquiler que tiene. Mayormente están las Torres Salem, ubicadas en Alem al 500, 600, 200. En las Torres Salem, ahora no me acuerdo, Salem y Córdoba, si mal no me... Alem y Córdoba. Ahí está ubicada Amadeus. Bien. Dicho esto, entonces vamos a mostrar de dónde salieron las diferentes cuentas. Yo lo que voy a hacer es compartir pantalla, disculpen la desprolijidad, pero es para que podamos ver los estados contables. Me voy a ir a la página 12 y después voy a ir a la página 14. En la página 12 está el estado de situación patrimonial y en la página 14 está el estado de resultados. Bien. Vamos entonces a ver que los ingresos procedentes de contratos con clientes suponen eso mismo que les dije. Todos los contratos que tiene Amadeus con las agencias de pasaje, con Despegar y con cada una de las empresas que vendan pasajes para distintos fines. Este balance corresponde al 2018 por dos particularidades y no porque tenga material desactualizado, porque no quiero darles una idea de pista de cómo hacer para evaluar donde para atrás tienen la pandemia. ¿Sí? Quiero ver cómo responden a ese efecto del shock pandémico. Bien, entonces, dicho esto, aguárdenme que se me frizó la máquina. Ahí va. Bien, entonces, costo, ingresos, 4.935,7. Coste de los ingresos es obviamente europea la empresa, 1.200 millones. ¿Qué significaría costo de los ingresos? ¿Alguien podría decirme? ¿No es ese No, fee no. que dijo recién? Efectivamente, es el fee. En Argentina, nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, mediante la resolución técnica 17 y 18, puede agregar, o le permite a los contadores, agregar o suprimir cuentas de los estados contables en tanto no alteren la naturaleza del negocio. En cada país existe una normativa similar, obviamente con diferentes disposiciones y autoridad competente. Pero se tomó esa atribución de crear una cuenta que se llama costo de los ingresos asociados a ese fee. Después viene la retribución a los empleados, ¿sí? Y después vienen otros gastos de explotación que son mayormente los alquileres. Acá, ¿qué es lo que hice? Yo me llevé los estados contables y me anoté las dudas. Por ejemplo, yo para darme cuenta que esto era un contrato con clientes, aunque parecía medio obvio, me fui abajo y leí las notas 6 y 13. Costo de los ingresos me habían dicho lo que era, retribución de los empleados creo que está claro, depreciación y amortización también, pero otro gasto de explotación no había, o mejor dicho, están abajo en un cuadro, pero ya en la primera entrevista con el área contable le digo, mira, esta cuenta mayormente para qué la usa. Entonces, uno tiene que tratar de entender todas las cuentas. Como fuese, la cuenta de ventas es 4.935
¿Y qué de todo esto corresponde a una cuenta de costos? De costos y gastos, no imputable a lo financiero. Bueno, el costo de los ingresos y la retribución a los empleados. Y por último, los otros gastos de explotación. O sea, 1.200, 1.300 y 318. Cuando yo voy al Excel, tengo efectivamente los 4.935,7 y acá tengo los 1.200, 1.300 y los 318. Resto venta menos costos y gastos y me da 2.028 millones de euros el EBITDA. Después las amortizaciones son 635,5. ¿Cómo sé que son 635,5? Porque me voy acá y dice depreciación y amortización 635,5. ¿Qué podría ser una depreciación para esta empresa, chicos? La marca. Bien, la marca. Y eso es muy importante. La marca y licencias puede ser también, ¿sí? Entonces, la marca es algo muy importante. Vamos a ver en clases posteriores cómo evaluar una marca, cómo evaluar una patente o un fondo de comercio. Pero no es lo mismo que Amadeus venda su cartera de clientes que venda también la marca, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Boeing y me quiero lanzar como empresa de venta de pasajes, estoy tirando cualquier cosa, ¿sí? ¿Me serviría comprar la marca Amadeus? ¿O me serviría, o se los hago más fácil? Imaginen que soy Aeroméxico, Air Europa, LATAM. ¿Me serviría comprar Amadeus con la marca? Sí, Para mí por no, toda la porque te compré experiencia tu que marca. tiene la marca, el negocio. Bueno, ahí es un análisis, ¿no? En el caso de la evaluación de una marca, si ustedes piensan que es interesante comprar no solamente el flujo y la cartera, sino la marca, además de la evaluación por flujo de fondos, de la caja, de las inversiones, de los bienes inmuebles, de las maquinarias y de netear la deuda, por supuesto van a tener que sumarle el valor de una marca. Bien. Bien. Entonces, en base a eso, acá están las amortizaciones 635,5. Tengo el EBIT, le resto los intereses. Fíjense que son 37, 8, 9 y le resto 2. 37, 8 y 9 y le resto 2 me da 54,2. ¿Sí? Bien. ¿De dónde lo saqué? De acá. 37, 8 y 9 y le resto 2, que son ingreso por intereses. Les pregunto a ustedes, ¿a qué podría corresponder la cuenta ingreso por intereses? Puede ser algún interés que le cobres al cliente porque pagó fuera de término. Es correcto, mayormente en este caso es por ello. Y en segundo lugar, porque ¿Alguna financiación a algún cliente? sí, pues, lo englobamos dentro de eso, financiamiento a clientes. ¿Y qué otra forma de ingreso por intereses? Les pregunto a ¿Algún ustedes, plazo Y, fijo que tenga? Algo- claro, no, alguna inversión que te haya rendido. plazo fijo, no, chicos, no. Eh, Se eh, puede prestar a otras empresas también. Suele pasar a veces. ¿Se suele prestar a otras empresas? Claro, entre empresas a veces se prestan por ahí para sueldos de empleados o por Claro, ahí no, pero liquidez, necesitas liquidez. contextualicemos dentro de lo que es este monstruo, ¿no? ¿En qué podría ganar por intereses fuera de la financiación con clientes? En las cuentas, en las cuotas sin interés de los pasajes, quizás. No, pero ahí tiene intereses. No. Claro, yo a lo que voy es, puede venir una empresa y le dice a Amadeo, necesito pagar a los empleados si tenés liquidez y después te pago con interés. Sí, sí, No, el sí. flujo financiero que haga entre medio del momento en que se paga el pasaje y el momento en que se le paga o sea, al avión, a la aerolínea, perdón. Efectivamente. Entre que uno paga sacando que hay casos donde uno a veces compra el pasaje el mismo día y se va, pero entre que uno compra el pasaje y efectivamente se lo toma el vuelo y demás,
la empresa puede jugar con parte de ese plazo e invertirlo en el money market, fondos comunes de inversión. Piense que esto es Europa, ¿no? Amadeus tiene su cuna en Europa, entonces bonos de la reserva, bonos de la banca europea, inversiones de cortísimo plazo dentro de la filial argentina, mayormente responden entonces a financiamiento con clientes y en segunda instancia a instrumentos financieros tranquilos, ¿sí? Hay algún que otro contrato a futuro también, acá un derivado. Que bueno, después si cursan la optativa Management Bursátil, los invito a conocer ese mercado. Bien, entonces todo esto da 54,2, que es lo neto, y es lo que se imputó dentro de la cuenta de intereses. Finalmente le resto el EBIT a los intereses y obtengo el EBT. El impuesto a las ganancias daba 336,8. Y acá está, 336,8. ¿Sí? El gasto por impuestos. Refiere a otro tipo de impuestos también, pero lo aglobé todo bajo la denominación de impuesto a las ganancias. Bien. Después, en base a eso, agarro el net income, le vuelvo a sumar las amortizaciones. De inversiones en bienes de uso no puse nada, básicamente porque la empresa lo que necesitaba para operar dentro de las charlas, lo que concluye es, mira, Amadeus no tiene aviones, tiene mayormente edificios que alquila, que ni siquiera son de ellos, mobiliario, computadoras, que a los 3-4 años digamos, no tienen demasiado poder de reventa, con lo cual no tiene grandes erogaciones en lo que es bienes de uso. Y acá viene un contexto importante, o un concepto, mejor dicho, importante para todas las cuentas que veamos acá, sean de resultado positivo o negativo. En cuanto a ello, se deben considerar las sumas significativas. Una empresa que en el 2018 facturaba casi 5.000 millones de euros en forma anual, pagar una resma de papel no le suma. De hecho, es más, ustedes bien me podrían decir, ¿para qué le pusiste estos dos? Son marginales. Podría ser una crítica bastante fundada. No obstante, a mí me gusta que al menos en el flujo inicial respetar el último balance consolidado, ¿sí? Tal cual. Bueno, les decía que inversiones en bienes de uso no tenía. ¿Por qué? Bueno, recuerden, en la hoja 14 está el estado de resultados y en la hoja 12 está el estado de situación patrimonial. Fíjense, a diferencia de lo local, cómo en Europa está primero lo no corriente y abajo lo corriente, ¿no? A diferencia de muchos países. Bueno, veamos qué de todo esto, ¿sí? Es activo o puede ser considerado bien de uso o un activo tangible. Por ejemplo, a ver, otros activos no corrientes no. Me fui a la nota 24 y nada que ver. ¿Qué sería activo por impuesto diferido? ¿Alguien sabe? Es una cuenta muy común en Europa. Retenciones, ¿no? ¿No? Es saldo a favor del impuesto a las ganancias. Instrumentos financieros Solo derivados. retenciones. ¿Cómo? Perdón. No, eso quise decir, pero dije retención. Ah, ok. Otros activos financieros no corrientes no. Inversiones puesta de equivalencia no. Estos tienen que ver con revalorizaciones mayormente. Activos por derecho de uso no. Y puntualmente esto es lo tangible. Terrenos y construcciones, equipos de proceso de datos, otras inmovilizaciones materiales. Si ustedes se fijan, en el 2018 tenía 433 millones, mientras que en el 2017 tenía 479. Entonces, el razonamiento fue, y si en el 2018 tenías 433 y en el 2017 tenías 479, la verdad es que no invertiste en nada en bienes de uso. Entonces, por eso le puse 0 o no le puse nada. Y ustedes miran, bueno, pero ¿y el resto cómo lo planteaste? El tema es así. Y ahí volví a preguntarle, ¿no? al departamento respectivo de compras. Digo, ¿piensan tener una erogación más grande a futuro? No, vendemos con una computadora y mobiliario para nuestros empleados. Y en el último tiempo, digamos, hacíamos un poco home office, con lo cual la verdad es que no tenemos grandes inversiones, no aspiramos a comprarnos un lote.
No tenemos esa visión. Entonces se le puso 0. Yo creo que ustedes, la mayoría conoce lo que es teoría de los juegos, ¿no? La conocen. Hay algo que se llama teoría de los juegos. A mí la verdad es que no me gusta mucho eso. Pero optemos por la estrategia Maximin para evaluar una empresa. Y eso es como el corazón de las valuaciones sanas. Uno cuando tiene que plantear un supuesto, plantea dentro del peor de los escenarios el mejor posible. Entonces, yo podría haber supuesto que en el año siguiente iban a invertir, no sé, el 0,1% de sus ventas en mejorar el mobiliario. Y lo podría haber sostenido fijo durante el resto del periodo, sí, es una posibilidad. Bueno, después vienen las inversiones en working capital. Acá fue ad hoc, me dijeron el 6,6% de las ventas. Valor residual, de nuevo, vender una máquina, una computadora a 3, 4 años, el valor residual es la nada misma frente a lo que es este monstruo. Le volví a sumar los intereses. Le resté el tax shield, que es la alícuota de ganancias, que en ese entonces era el 30% por los intereses, y así construí el cash flow. Una pregunta, Daniel. Claro. En base quizá a tu experiencia, ¿cómo te suelen decir que se construye el working capital? Voy a hacer una importante aclaración. No todas las empresas lo van a decir. ¿Por qué pensás que es así? Perdón, justo por eso te iba a preguntar, porque quizás eso de decirte, no, bueno, es tanto porcentaje sobre las ventas, es como quizás no se escapa mucho y no te dan tampoco tanta información. Exacto. Entonces, yo lo que planteo en cada una de las reuniones es, yo necesito llegar a un concepto de cash flow, una cuestión de la liquidez periódica de la empresa. Entonces, les cuento, tengo 3 metodologías. La primera metodología es a lo facultativo. Activo corriente menos pasivo corriente, o lo que es lo mismo, pasivo corriente menos activo corriente, si les gusta ser más matemáticos. Pero claro, y ahí les digo lo mismo que les digo a ustedes. Si ustedes me van a presentar la evaluación en otro lado, va a tener mi firma. Y ahí yo estoy pensando implícitamente, si lo hago así, mi firma vale más. Y les digo, bueno, dentro del activo no todo es líquido y no todo el pasivo es exigible. Si lo quieren mejor, lo mejor es que me abran sus cuentas a cobrar y a pagar. Y firmamos un NDA, un convenio de confidencialidad. Si no pueden, por la razón que fuese, y aletarga los procesos, porque quizás tiene que ser autorizado por directorio, no hay problema. Ustedes me proporcionan el número y me asumen un determinado porcentaje de las ventas, costos, o me proyectan ustedes el working capital de los periodos que necesito. Y cuando haces el informe, aclarás, el working capital fue construido a partir de esta metodología. ¿Sí? Pero se abre el juego así, contando lo feo que es activo corriente menos pasivo corriente, contando lo mejor que es y ofreciendo un NDA, y si no, por último, que te lo suministran ellos. Créanme que construir el capital de trabajo es un tiempo valioso que van a gastar, con lo cual, si se lo dan servido, no hagan mucha objeción de eso. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, esto lo van a hacer con el último balance cerrado, ¿sí? En base a ello, entonces, van a proseguir a modelar el futuro. ¿Cuánto se hace para adelante? Bueno, en nuestra clase número 1, cuando recién nos conocíamos, yo les mostré el proyecto del Parque Eólico Calvel Caique. Y yo les decía que era una concesión de 15 años, con lo cual ese era un periodo de tiempo finito. Duraba de 1 a 15 años, no había mucha historia más y había que proyectar los 15 años. El precio estaba fijo en dólares, o sea, les fixié determinadas variables para evitar, digamos, supuestos. Acá no, es una empresa que tiene vida perpetua. Perpetua entendido no como una vida muy longeva, sino como la imposibilidad de constituir o de avanzar hacia una medición finita de la vida o hasta el momento de la quiebra. ¿Sí? Bien. Entonces, usualmente se suelen proyectar 3 o 4 años para adelante. Con lo cual, más el balance cerrado, totalizamos 5 años. Entonces, en este sentido, lo que ustedes tendrían que
que realizar o pensar es ¿por qué 3 o 4 años? ¿A alguien se le ocurre el por qué? Periodo electoral, quizás. Efectivamente, se suele utilizar el periodo electoral para poder proyectar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, más que eso no se suele hacer. En economías más avanzadas, como por ejemplo Estados Unidos, se suele llegar a abrir un poco el panorama y decir, bueno, proyectamos los próximos años presidenciales, 3 o 4 años. Después hacemos una apertura en forma de lustro. O sea, en este ejemplo sería 2022-2027, 2027-2032 y después hacemos 2032, 2042, 2052 y después le damos una perpetuidad que más adelante voy a enseñarles cómo se construye. Es decir, en un mercado de un país desarrollado, no voy a decir serio, desarrollado, se suelen utilizar determinadas ventanas temporales. Planteémoslo para mercados como el nuestro, esta sería la ventana correcta, ¿sí? Bien. En base a ello, entonces, vamos a tener que construir tasas de corto plazo para las ventas y para los costos. La pregunta que les hago es, ¿cómo construimos esas tasas de corto plazo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo van a crecer las ventas el próximo año? Los costos. Y voy a hablar con el gerente de ventas y le pregunto cuánto va a vender. Para tratar de evitar poner supuestos locos, uno podría realizar eso, ¿no? Esa sería una posibilidad. Y otra posibilidad, si la evaluación la piden con cierta premura y no hay tiempo de hacer tanta entrevista. Mirá lo que creció el año pasado, por ejemplo. Claro, uno trataría de hacer una proyección respecto a lo que venía creciendo los años previos, ¿no? Que si estuviésemos en Chile no habría problema, porque la verdad es que no hay mucha cuestión. Pero si estuviésemos en Argentina sería un problema enorme. Entonces, una de las técnicas que se suele utilizar en ausencia de supuestos dentro de la empresa, que siempre es más preferible eso, es mirar el gap de ventas o de costos o de la cuenta que quieran escalar, ese es el término, respecto a la inflación. Imagínense que en un año cualquiera, las ventas o los costos subieron 40% y el anterior 50%. Mientras que la inflación en ese entonces fue del 50 y el 58%. El primer año yo vendí 10% por debajo de la inflación. Y el segundo año vendí 8% por debajo de la inflación. Hago el promedio y siempre estoy 9% abajo de la inflación. Entonces, yo podría proyectar, podría pedir informes a consultoras, consultar el mercado, más adelante vamos a ver cómo, y decir, bueno, mira, la inflación promedio de los próximos 3 años va a ser 50%, le resto el 9% y digo que mi tasa de crecimiento de ventas sería del 41%. Entonces, hago un promedio del gap entre ventas o costos y la inflación, proyecto la inflación futura y le añado ese gap, sea positivo o negativo. Ahora, el tema es de dónde sacamos la inflación esperada. Porque uno podría decir, bueno, sí, agarro tal consultora o hago un modelo, tengo cierta métrica. Mientras más información actualizada usen o respetada, mejor. En el mercado, en Argentina, tenemos el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que lo realizan en base a ciertas consultoras a periodo vencido. Entonces, acá tenemos, dentro de lo que es el REM, el periodo agosto del 24. Entonces, en este relevamiento de expectativa de mercado, que tienen proyecciones, esperan determinados horizontes de tasa de inflación, ¿no? Entonces, esperan inflaciones que van a estar, por ejemplo, para el 25 en torno al 3.1%, ¿sí? Y más acá van a haber inflaciones para el 25 y 26, con lo cual el Banco Central les da ese horizonte de inflación para el cabo de los periodos, ¿sí? Entonces, uno toma una fuente pública, puede tener alguna opinión personal, por supuesto, y en base a eso proyecta la inflación, ¿sí? Bueno, esas son las formas de obtener tasas de corto plazo, de costos y de ventas, por la información histórica,
para países como el nuestro, como el gap entre inflación y esa cuenta, y proyectar hacia arriba y sumarle después ese gap. Y también podría ser algún supuesto que ustedes crean bajo cierta metodología que después podemos analizarlo un poco más pulidamente dentro de la entrega final. Bien, después las amortizaciones tienen que ver con cómo piensan que se van a incrementar sus bienes de uso, porque a mayor bien de uso, mayor amortización. Mayormente las amortizaciones se suelen escalar, capitalizar, sumarles el WACC. El WACC es el costo promedio ponderado del capital, lo habíamos visto. Los intereses también se le suelen capitalizar al WACC, ¿sí? Aunque alguien podría decir, mira, no, yo la verdad es que apunto a una política de fuerte endeudamiento y ponen un interés más alto. Bueno, podrían dejarlo. Más adelante podemos saber cómo realizar simulaciones estocásticas con distribuciones de probabilidad. Más concretamente, simulaciones de Monte Carlo. Nunca se les ocurra poner ese término anterior en un informe. Las simulaciones de Monte Carlo para poder relajar un poco estas tasas. Bien. En base a eso van a ver que cada cuenta futura fue construida por eso, ¿no? La anterior por 1 más la tasa de corto, la anterior por 1 más la tasa de corto y así sucesivamente. Ahora, cuando llegan al valor final, uno no puede andar pronosticando hasta el 2000 millones después de Cristo. Uno lo que hace después de los 3-4 años de proyección es agarrar y construir un valor terminal. Es como que 89.000, casi 90.000 millones de euros es lo que va a tener, ¿sí? Es lo que va a tener ganado Amadeus desde el 2022 a perpetuidad. En este sentido, ¿cómo se construye? Bien, hay una fórmula de Gordon, no los quiero agobiar con fórmulas, la verdad es que bastante van a ver en la maestría que han visto en grado. Ustedes van a agarrar el valor del flujo del 22, que va a ser el año a partir del cual yo construyo la perpetuidad, va a ser igual al valor del año anterior, 2021 en este caso, por 1 más la tasa de corto plazo al cuadrado. Con hacer esto por 1 más la tasa al cuadrado hago 2022, 2023, y después lo divido por el WACC menos G. Cuando lo divido por el WACC menos G, ahí vuelvo a valor del 22. ¿Sí? ¿Qué es el WACC? El costo promedio ponderado del capital. ¿Qué es la G? Es la tasa de crecimiento de largo plazo. Sí, PIB potencial, si quieren ponerlo. La realidad es que se suele poner en casi todas las evaluaciones como una convención internacional. 3 y 5%, no entre 3 y 5. 3 o 5%. Alguna fintech, algo medio estrambólico, es el 10%, pero acá se supone que ustedes van a poner una tasa de estado estacionario, si quieren decirlo así, una tasa de largo plazo prácticamente de crecimiento vegetativo. Con esta tasa uno apunta a que la empresa en algún momento va a dejar de crecer, como todas las empresas. No hay empresas que crezcan permanentemente todos los años en términos reales, porque si eso fuese posible, una empresa dominaría el mundo. ¿Sí? Entonces, en base a eso se ponen estas tasas paupérrimas, aunque de nuevo se va a poder relajar más adelante esos supuestos. Entonces, fíjense que está todo construido como la tasa de corto, o sea, el flujo del año anterior, por 1 más la tasa de corto, en este caso es el 5%, al cuadrado dividido el WACC menos G. Y así armo cada uno de estos flujos. La pregunta es, ¿se entendió cómo construí el flujo, chicos? Todo este cuadrito que está acá. Sí, se entendió. Sí, profe. Sí. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Ahí. La que gustes. Sí, en la práctica, digamos, en tu experiencia, ¿cuál es el valor que se le da, digamos, a ese último flujo que calculaste de 2022 en adelante, digamos? Porque hasta 3 años lo entiendo, pero ya más adelante, que en la práctica, digamos, ¿para qué sirve básicamente o cómo se usa? ¿Para qué sirve? Porque vos necesitas ver cuánto vale una empresa. Y bajo la primera metodología que estoy mostrando desde el inicio de la clase, la empresa vale el valor actual de su flujo de fondos. ¿Me seguís? Ok, sí. Entonces, podríamos, y seguro le pifiamos, proyectarnos 2, 3, 4 años para adelante. ¿Bien? Pero ya después proyectar más es medio una locura. Entonces lo que se suele hacer es suponer que siempre vas a tener un flujo constante igual a C,
y que ese flujo va a ser por un periodo de tiempo infinito. Ujú. Cuando vos haces la fórmula de una renta constante, es decir, que suponés que siempre vas a ganar más o menos lo mismo, y la traes al momento presente, pero son infinitos periodos para adelante, la fórmula es la cuota o la renta que vos pensás ganar, el flujo dividido I. Ahora, cuando pensás que ese flujo va a crecer a una tasa constante en el tiempo, termina teniendo esta fórmula. Entonces, esto es un artilugio que tiene la evaluación de unidades de negocio, que se llama valor terminal, para condensar todo lo que valdrían los flujos futuros perpetuos de la empresa a valores del último año proyectado. Ok. ¿Sí? Y no es que valen 50.000 o 30.000. Es depende del flujo anterior, es depende del WACC y es depende de la tasa de crecimiento de largo plazo. ¿Sí? Ok. Gracias. Por favor. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Y en ese caso, profe, no se plantean escenarios alternativos para contemplar alguna contingencia. Correcto. Dos respuestas a tu pregunta. Yo a veces suelo utilizar, mientras más pymes hay, inserto una línea, perdón, acá no, la inserto generalmente acá, te lo voy a llamar así, le resto, ¿sí? Egresos extraordinarios. Y le pongo un flujo que va a ser, no sé, un 1% de la venta. O también le pongo provisiones, que son gastos ciertos futuros o previsiones. Podrías agregarle o quitarle cuentas o líneas de acuerdo a la conveniencia, ¿sí? Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es hacer un análisis de sensibilidad, que lo vamos a aprender más adelante, en donde decimos, che, pero ¿qué tal? Fíjate que el valor de esta empresa es 21.000 millones de euros, ¿sí? ¿Qué tal si el WACC desciende y es el 5? Mirá cuánto vale, 72. Y si es el 6, 48. Entonces podrías sensibilizar, hacer un análisis de estática comparada y mostrarlo en lo que se dice una pantalla de calor para poder ver cuánto vale este monstruo. ¿Se entiende? Sí, sí. Te pongo un ejemplo. Esto es un trabajo bien valuado, donde construyo distribuciones de probabilidad. Lo vamos a ver más adelante. Hago el BAN, la TIR, todo eso que vieron ustedes. ¿Sí? El payback. Una tendencia probabilística, correlación, ANOVAs. Esto se llama pantalla de calor, llamado por los libros de texto análisis de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te digo, ¿qué pasaría si el capital expenditure, es decir, la inversión inicial, es 5%, 10 o 15 más grande de lo presupuestado, o baja 5, 10 o 15? Y acá tenés cómo influye en el resultado operativo, ¿se ve? O en el BAN, que es el valor de la empresa. Entonces, a veces, entre los evaluadores, no nos solemos pelear en el detalle. Lo que hacemos es, construimos una evaluación estática, que es la que ves acá, y después empezamos a sensibilizar variables y creamos esa pantalla de calor a ver cómo nos estaría dando la incertidumbre. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Ahí, Bien. eso en general, o sea, como que se cobraría aparte, digamos, o dentro de la, digamos, de la base de una evaluación de empresa están incluidos eso que vos mostraste. O es como un agregado que puedes elegir, que el cliente puede elegir pagarlo, ¿no? Digamos. Te responde el Daniel profesional, no el Daniel docente. Yo lo pongo porque es algo que me ayuda a diferenciarme de los competidores. ¿Se entiende? Ok. Si te responde el Daniel docente, te diría, mira, te contrataron para evaluar lo que es la evaluación de la compañía. Es decir, decime que vale 21.000 millones, haceme las consideraciones que vos quieras, que la economía se puede ir para abajo, para arriba, el dólar subir, bajar, lo que fuese, decime cuánto vale y punto. Porque finalmente para lo que te contrataron. A veces hacer un valor adicional suma mucho. Ahora hay un detalle. Tienen que tener la curva de aprendizaje, ¿no? Tienen que tener un Excel parametrizado para decir, bueno, esto lo hacemos subir 5, 6
y que la pantalla de calor me aparezca en la otra hoja ya armada, ¿no? Porque si tengo que gastar horas para eso, y me quedé corto en la cobranza, ¿se entiende? Claro, claro, a eso iba un poco, si era mucho más, depende de... Sí, El mío me costaron 4 horas. Después les voy a enseñar cómo agregar cosas. No es eso solo. La pantalla de calor es como lo básico, es como prender la cocina para hacer un postre. ¿Sí? Pero también te digo otra cosa, no todo el mundo come postre. ¿Sí? Y están acostumbrados solo al plato principal. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá de lo dado? ¿Algo que se les ocurra? Bien. Eh, la, el trabajo de integración, como ustedes lo habrán visto, consiste en evaluar una empresa. Evaluar una empresa por todas las metodologías que puedan evaluarlas. Hay empresas que no se evalúan por flujos de fondos. Hay empresas que se evalúan por múltiplos. Bueno, la evaluación que sea la más apropiada, pero tiene que tener ese condimento extra que vamos a aprender. Fuera de ello, estaría interesantísimo que ustedes ya vayan seleccionando por grupos una empresa y que van a ver que esto que yo parece así fácil es producto del aprendizaje, como todos los trabajos en el mundo. Y van a ver que colocar el primer balance cerrado y colocar las cuentas acá va a costar. Usemos las clases próximas para evacuar cualquier consulta de los balances porque también les va a servir a ustedes. Apliquémoslo Profe, al... Sí, perdón. perdón, y en este caso, por acá, por ahí, hay cosas puntuales que uno necesita que, como bien decía, se consultan en la empresa, pero en este caso, en el trabajo, ¿cómo solucionamos ese tema? Bueno, por desgracia, en ausencia de una información interna, vas a usar el working capital como el activo corriente menos el pasivo corriente. O quizás puedas desmenuzarlo a cobrar y a pagar. Viste que en el activo tenés muchas cuentas. Por ejemplo, quizás quieras restar del activo corriente las mercaderías, ¿no? Entonces, de acá podés sacar algunas cuentas y llegarlo a cobrar más exacto. Y del pasivo podés llegar a sacarnos las deudas fiscales porque de última las refinanciás con una moratoria y relajar un poco el pasivo. Pero sí, es cierto, va a haber una limitante, pero es la misma limitante que tienen Reuters, Bloomberg, a la hora de evaluar una empresa y no tienen el contacto físico directo con la misma, sino que solamente se sirven de sus balances en bolsa. De hecho, cada vez, esto lo trabajo en management bursátil, cuando una acción pega una sorpresa, es porque el mercado construyó valuaciones de acuerdo al balance, de acuerdo a lo que van a hacer ustedes. Resulta que la empresa vale otra cosa y bueno, fue la sorpresa, fueron los inversores corriendo a comprarla, ¿sí? Bueno, ¿qué otro detalle? Vayan viendo la empresa, estado de situación patrimonial, de resultados actuales y datos históricos para atrás por las dudas. Vayan también pensando en que esta paleta de Profe, colores tiene que respetar la paleta de colores de la empresa, ¿sí? una consulta. Sí, ¿El valor de la empresa entonces serían la suma de los 3 años de venta? no. Ahora vamos con eso, ¿sí? Ahí vamos con eso. Por ahora, digamos, esta tablita. Decía entonces, tienen que amalgamar la paleta de colores de la empresa al Excel, ¿sí? Entonces, esto no debería estar resaltado en amarillo, estas cosas no deberían estar. Tiene que estar todo más prolijo. Es decir, yo les doy el borrador. Y créanme que con este mismo borrador he evaluado monstruos y he evaluado empresas chiquitas. Bien, más o menos adaptado con alguna cuenta desde ya, chicos. Ahora, ¿cuánto vale una empresa? Respondiendo a tu pregunta, vale el valor actual de los flujos de fondos, es decir, el flujo inicial más el valor futuro de los flujos de fondos traídos con la tasa WACC. Eso es lo que vale. Ahora, ¿este es el valor de la empresa? No, no, no. ¿Cómo les diría que si su empresa es Amadeus, vale esto y tienen en el banco 800 millones de euros? Les hago una pregunta. ¿La plata del banco, el fondeo del banco, está acá en el flujo? ¿Qué les parece? Tiene que estar en la cuenta bancaria. ¿Pero está acá en este Excel? En el flujo de fondos. No, ahí no está. Ahí no está. Entonces, No, al no valor está. este le tienen que sumar la caja y bancos. ¿En este Excel están los títulos públicos y otras inversiones? No, tampoco.
Entonces le tenés que sumar las inversiones. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que decir, esto es lo que vale el flujo. Además, tengo esta caja. Además, está esto en el banco. Caja y banco, métanlo juntos. Además, tengo estas inversiones. Y además tengo, no es el caso de esta empresa, tengo este stock valorizado de mercaderías. Listo. Eso es lo que vale la empresa y por supuesto tengo todas estas deudas. Tengo todo este saldo vivo. Entonces, la evaluación se entrega con la evaluación de flujo de fondos, aparte caja y bancos, aparte inversiones, aparte stock valorizado si es que lo tienen. Y deudores por venta no, porque ahí están metidos en las ventas. Stock valorizado y le netean por separado las deudas. ¿Sí? Para que quien va a negociar tenga todas las herramientas a mano. Finalmente, una vez que tengo el valor de la empresa, que acá no me van a poner, por favor, me van a poner valor, valuación Amadeus, en este ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen clic en este hipervínculo, los va a remontar a el archivo, perdón, al Excel que ustedes tienen. Perdón, al Excel no. Yo les pasé por chat que decía evaluación de la acción a la fecha de Investing. ¿Sí? El primer link que les pasé les dice lo que vale Amadeus hoy. Hoy vale 64,12. Yo esta evaluación la hice en marzo del 19. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré y me fijé las cantidades de acciones en circulación. ¿Cuántas son? Me voy a esta página. Y me fijo que las acciones en circulación son acá 435 millones de acciones. Entonces, en base a eso digo que tengo 435 millones de acciones. Y el valor por acción, o sea, valuación de la empresa sobre la cantidad de acciones, el objetivo al cual debería tentarse es a 50 euros. Entonces, claramente acá yo tengo que poner la tenencia de acciones que tenía Amadeus allá por el 2019, ¿no? Entonces, una vez que obtengo ese valor, lo que digo es, bueno, ¿cuánto vale la empresa? Y está en 64. Yo tengo que ver cuánto valía en el 2019, ¿sí? Entonces, en el 2019, allá por marzo, valía más o menos close. No, pero había caído. Ya les digo cuándo lo hice. Sí, lo había hecho acá, en agosto. Valía más o menos 65,15, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pueden considerar que la evaluación que les dio distinta a la de la bolsa. Y es totalmente válido, porque la evaluación de la bolsa refleja la expectativa de la oferta y la demanda, que hay día a día, que no refleja las ventas que tuvo en el año en forma directa, ya que estas se informan con cierto rezago. Por ejemplo, esta empresa que cotiza en bolsa, el balance del tercer trimestre lo va a publicar en enero o febrero. Mientras que ahora no podemos saber a ciencia cierta cómo le está yendo en el ya último trimestre del año. Entonces, de nuevo, esto es una evaluación teórica. ¿Significa que Amadeus vale 21.524 millones? En un caso teórico sí. Después está en la habilidad del negociador saber cuánto vale, pero lo que va a quedar claro es que cualquier venta por encima de ese valor es un muy buen negocio para Amadeus que la vendió. Y cualquier venta por debajo de ese valor es un mal negocio para Amadeus y por consiguiente un buen negocio para el adquiriente. Daniel, perdón, Sí, encima. una consulta. Por eso cuando se publican los estados de resultados, tiene un impacto tan inmediato sobre el precio de sus acciones, digamos, como que se corrigen las valuaciones que se habían hecho y en base a eso, digamos, se toman decisiones de compra y venta en la bolsa. Efectivamente. Ahora, no solamente los pueden contratar para evaluar una empresa. Los pueden contratar, por ejemplo, hay una marca de tipo Café Martínez que está por Callao y Viamonte, conocida. No se creó en Buenos Aires, se creó en la ciudad de Buenos Aires, se creó en la provincia de Buenos Aires, hacia el sur de la misma. Creo que saben cuál estoy hablando, de esas todavía tengo una idea, pero vamos a decir que uno de los socios se quería ir.
Entonces me contrataron para ver cuánto valía la participación del socio. En este caso representaba a los mayoritarios que se lo querían sacar de encima porque argumentaban diferencias. Entonces, ¿cómo evalúo yo una participación? Bueno, fácil. Construyo la evaluación de la empresa y digo, el participante A o el socio A tenía el 10%, el B el 20% y el C el 70%. Si se iba el A, un fair value, un valor justo, sería el 10% de la evaluación. En este caso son 2.153 millones. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí, sí. Pero tiene un error eso que mencioné. ¿Qué error tiene? Las participaciones son esas, 10, 20 y 70%. Y supongamos que los técnicos de las dos partes están de acuerdo en mi evaluación. Perdón, que la contraparte está de acuerdo en mi evaluación, que vale 21.500. ¿Por qué estaría mal darle el 10%? Y la respuesta no es porque hay que ser picotero, hay que darle menos, o empecemos a negociar como en un juicio, ¿no? Le doy menos para cerrar algo en el medio. ¿Por qué está mal? ¿Qué opinan ustedes? Porque la empresa tiene deudas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el socio también puso capital para las máquinas o lo que hubiese. Y también es solidariamente responsable de las deudas, ¿no? Entonces van a tener que hacer la cuantía de las inversiones, de la caja, bancos, inventario, deudas, sumarle ese 10% y restarle el 10% de las deudas, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. Seguimos entonces. Cuando uno trabaja con la evaluación de ello, también hay una interesante cuestión en que qué pasaría si no es el socio mayoritario el problema, sino que el minoritario está disconforme de la evaluación. Frente a esto ocurren diferentes posibilidades. Imaginemos que Ezequiel es el socio minoritario, ¿sí? Y dentro de ellos es Julián el mayoritario que está tratando de hacerlo irse Ezequiel. Le presentamos una evaluación de 21.534. Le dijimos, bueno, mira, la empresa no tiene bienes, no tiene deuda. Supongamos que cerramos y que acordamos que el 10% neto de deuda maquinarias es estos 2.153, ¿sí? El final. Ezequiel dice, no, la verdad es que yo, para mí vale más y yo por menos de 3.000 no me voy. Entonces, está en el mayoritario, en este caso con Julián, avalar esos 3.000 o no avalarlos. Ahora, si lo avala, genial. Si no lo avala, está la segunda posibilidad, que es que Ezequiel busque un comprador para su parte al cual se la pueda vender a 3.000. Pero está también la tercera posibilidad, que Ezequiel, frente al comportamiento o a su participación minoritaria, se sienta perjudicado por ciertas decisiones de la mayoría, que hacen peligrar el valor de su participación y por ende el valor de la empresa. Entonces Ezequiel o Julián pueden recurrir y dirimir este conflicto en la justicia. Entonces, la realidad es que Ezequiel como argumento va a decir, yo me quiero ir y no me reconocen mi participación y tampoco son muy permeables a que yo consiga un comprador y le van a abrir las cuentas al comprador. Bueno, en la justicia ustedes se pueden inscribir como peritos de parte. Si bien esa es una de las posibilidades, también los podrían contratar la justicia para ser peritos judiciales independientes. Vamos a ver casos en donde empecemos a evaluar cánones del Estado, por ejemplo. Entonces, en tal sentido, la justicia va a tener que requerir una evaluación. Entonces, ustedes van a tener que presentar una evaluación con todo el análisis de sensibilidad o la pantalla de calor y algunas cuestiones adicionales que vamos a aprender en el curso. Es decir, no es solamente para entregar a los interesados la participación societaria y demás.
Esto también se hace para dirimir conflictos judiciales respecto a la verdadera participación verdadera valorización de la participación de un individuo, ¿sí? O de un conjunto societario. Bien, ahora quisiera mostrar cómo se paga esto. Por supuesto que se paga en dólares o en euros, según el caso. Ustedes, si van a hacer una evaluación de empresa argentina, los flujos están en pesos. ¿A qué cambio lo van a pasar? Debería ser oficial. No se acostumbra, sacando que sean grupos económicos grandes, y aún así medio tampoco en estos contextos de brecha. ¿A qué cuenta, o a qué cambio, perdón, se deberían pasar? Al MEP, Y si es una empresa de afuera, contado con liquidación. Si es de afuera, contado con liquidación, mientras que si es una empresa local, al cambio MEP que se puede adquirir en la bolsa. ¿Cuántas cuotas, en caso de que exista cuotificación, se suelen dar en las adquisiciones de empresas? Si son chicas, generalmente es una financiación de 6 meses, más no. Si son grandes, hay una cantidad de cuotas que son como regla. ¿Alguien sabe? La verdad que no. Se suelen hacer hasta 3 cuotas, segmentadas 50, 25 y 25%. Eso es más o menos como se están cerrando las operaciones en el común de los casos. Vuelvo a reiterar que esta evaluación no incluye la evaluación de una marca, por ejemplo. ¿Sí? Bien, quiero que ahora discutamos extensivamente las críticas a esta evaluación. Voy a mencionarlas, ¿sí? Y si quieren sumar alguna también. La primera de las críticas es: ¿qué tan seguro estás que los flujos van a crecer al 5, al 6? Y mi respuesta frente a esa crítica es: no sé, no tengo idea. O mejor dicho, es lo mejor que pude llegar a plantear. Pero ¿se acuerdan cuando les mostré la pantalla de calor? Bueno, en ese caso digo, pantalla de calor, decime en qué está en duda y lo sensibilizamos. Entonces ahí no les digo que está solucionado, pero es un poco más digerible. Otra crítica que se suele hacer es en la construcción del WACC. Vamos a tener una clase en cómo se construye el costo del capital. No sale de ninguna función de producción, no se supone constante, es diferente para cada empresa, sector, periodo del país y contexto de Estados Unidos y nivel de riesgo país local y sectorial. Pero más allá de eso, una de las cuestiones es el WACC. La otra es la famosa tasa de crecimiento de largo plazo. Pero de nuevo, podríamos sensibilizar. Acá la cuestión, ¿saben cuál es? En cómo trabajar la incertidumbre futura. No solamente por las tasas, sino cómo sabés que la empresa va a crecer todos los periodos, porque la mayoría de las evaluaciones de flujo de fondos suponen que la empresa sigue en movimiento continuo y creciendo. Entonces, el tema de la incertidumbre es una de las principales críticas, un poco por la tasa, aunque con sensibilidad un poco se acalla esa crítica, pero más que nada por el crecimiento de los intereses, la política de amortizaciones y cómo pueden reaccionar las ventas habida cuenta de que no siempre van a seguir creciendo. A su vez también, la mayoría de las evaluaciones de flujo de fondos no resisten un año. ¿Por qué? Y bueno, es una foto de un momento dado, pero lo que hoy yo presupongo, el año pasado como inflación de este año, estábamos más o menos en un 180, ahora puede ser que terminemos en un 153. Entonces basta con que pase unos meses para darnos cuenta que nuestra perspectiva estaba errada. Bien, esas son principalmente las críticas que se hacen a la evaluación de flujos de fondos. Ahora, me quiero detener un poco en lo que es una evaluación quizás un poco más superadora dentro de la evaluación de flujo de fondos, que sería la evaluación por intangibles. La evaluación por intangibles es un conocimiento que no se suele dar a nivel posgrado. De hecho, es un mercado chiquito que se suele utilizar para
las adquisiciones de empresas grandes a nivel de banco, marcas, salidas de empresas del país como Falabella y llegada de un nuevo grupo inversor que compra la filial local. Quiero apenas introducir a lo que es el contexto del intangible, que va a ser el tema de nuestra próxima clase. Si bien el tema del intangible es un tema más reducido, o quizás un poco más reducido, me gustaría que ya para la próxima clase puedan tener este Excel de las o de la empresa que han llegado a seleccionar. Puede ser una pyme y anonimícenme el balance, ¿sí? Pero la próxima clase vamos a dedicar los primeros minutos para las dudas, ¿sí? Bien, comencemos con el inicio de lo que es la evaluación por intangibles. Voy puntualmente a la marca, ¿sí? No sé, imagínense que tengo una Coca-Cola. ¿Cuánto vale Coca-Cola? Y ustedes me dirán, o yo les pregunto, ¿qué características debería tener un bien o servicio para que sea factible y pasible de evaluación de su marca? Por ejemplo, ahí Luis estaba tomando, no sé, agua en un vaso, ¿no? Ese vaso no sé si es de marca, no tengo idea, o una taza, no sé lo que es. Hay algo distinto de ese vaso o taza que del vaso o taza que diga, no sé, 100 años de Café Habana o que tenga el logo de una marca, ¿no? ¿Qué distingue a un producto o servicio con marca de un producto que no lo es o servicio que no lo es? La trayectoria. Mira, no es tanto la trayectoria, sino lo que desemboca antes de la trayectoria. Te pongo un ejemplo. Esto es una caja de puntos LED, son los touch, ¿sí? Están hace 15 años en el mercado. No tienen demasiado mercado. Están. Digo, un ejemplo más vago. ¿Cuántas marcas hay en un supermercado? Perdón, ¿cuántos productos hay en un supermercado? Decís, está, pero qué sé yo, ya me había olvidado. La confianza que se tiene, quizás. La confianza. ¿Cómo medimos confianza? Para hacerlo financiero sería, ¿no? Seguramente una marca le tengo más confianza, ¿no? Si me comprase una caja de tomas, no sé, Philips o Samsung, me sentiría más tranquilo que eso, sí. Pero no puedo monetizar la confianza. No sin críticas. El reconocimiento. ¿Cómo monetizas el reconocimiento? Sí. Las ventas. No necesariamente. Por ejemplo, te voy a dar un contraejemplo. Seamos muy poperianos, falseemos. Imagínense los bodegones de barrio, los estudiantes extranjeros, aquellos lugares bonitos de barrio que son medio rústicos en su construcción y que se come bien y en cierta forma barato. Pero claro, nada le pueden competir en cuanto a la fisionomía y a la carta de un bar de, no sé, Puerto Madero, por citar algo. Entonces, no es solamente eso, porque las ventas del bodegón no se van a comparar en nada a las ventas de Puerto Madero. Al menos el valor nominal, ¿no? Perdón. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo distinguir una marca? Un bien o empresa susceptible de hacerle evaluar la marca. Bien, tiene dos características. Pueden presentarse una, otra o ambas. La primera característica para ser susceptible de evaluación de una marca es el share de mercado, la cantidad de clientes que tiene. No tienen que verse como muchos o pocos clientes, no, por favor. Tienen que verse como ese bodegón de barrio donde va el barrio, algún transeúnte, pero tampoco es que hay 1000 personas todos los días. Entonces, el share es una de las herramientas que a mí me permite decir vale la pena evaluar una marca. Y o bien el precio diferencial, porque claramente vale más caro un alfajor Habana o una Coca-Cola que una gaseosa o alfajor de segunda o tercera marca. Entonces, hay marcas que son susceptibles de ser evaluadas
porque tienen share, y o, la otra o ambas, porque tienen un precio diferencial, un precio superior. Dentro de esta cuestión de precio superior que tiene una marca, también se esconde otra necesidad. ¿Por qué estaría interesado en valuar mi marca yo? Y ustedes me dirán, hey, porque mi empresa vale lo que te diga la técnica de flujo de fondos, o sea, el Free Cash Flow from Firm, y lo que me digas que vale la marca. O sea, sumo los dos, le sumo la caja, banco, inversión, le resto la deuda y ahí tenés lo que vale la empresa. Sí, pero ¿por qué además de quedarme con la clientela, tendría la necesidad de comprarme la marca? Piensen un poco. ¿Qué puedo hacer yo Por con lo una instalada marca? que está en la mente del consumidor también. ¿Cómo? Por lo instalada que está en la mente del consumidor. Claro, Maxi, pero digamos, está bien, por eso me la compré, quiero el share cautivo, ¿no? Me gusta el público, la cartera de clientes, la tengo, la gente la reconoce en la calle, no tengo que lucharla y construir una marca. Sí, es como cuando te abrís una franquicia. Te puedes abrir un café o abrirte un café Martínez, que no es lo mismo. Exacto. Valuar una marca también nos va a ayudar a entender si la franquicia de Café Martínez, de Café Habana, la franquicia que sea, de la Panera Rosa o de la del país que estén, es cara o barata. A mí me llama la atención, por ejemplo, hay una franquicia que está muy... las macanas de las clases grabadas. Hay una cadena de hamburgueserías, no es McDonald's, pero que si ustedes la googlean, cuando la empresa vende sus franquicias, te dicen, Matías, ¿sabés qué? El primer año ganás, y te estoy mintiendo, $100.000 seguros, mirá, tenemos este local, este local, este local. Te presentan una planillita de Excel, algo parecido a esto, los primeros 4 años, y vos decís, ¿cómo no voy a invertir en esto? Estos tipos ya están recontra instalados, me dicen que ganan esto, me ponen el local, me capacitan al personal, yo me quedo sentado, pongo el dinero y veo como todo rueda. Voy a tener que trabajar, voy a cuidar que no me roben, voy a ver los procesos, pero ya está el know-how. Y después te das cuenta que ese Excel no se cumplía, que no vendías eso, que te subían los productos, que no te cerraba por ningún lado. Hubo hasta denuncias, son emblemáticas las denuncias contra esa franquicia, pero lo que te da esa idea es de un valor justo para una franquicia y tiene que ser entendido de la misma acepción que se entendió esto. Este es el valor justo del flujo de Amadeus para el 2019. ¿Lo vendés por encima de eso? El que lo vendió salió ganando. ¿Lo vendés por debajo de eso? El que lo vendió salió perdiendo. Entonces esto nos va a ayudar a entender cómo una franquicia de McDonald's hoy debería estar valiendo $114.000 y no lo que dice que vale. Por eso tampoco crece mucho la franquicia de McDonald's. ¿Sí? Para eso también nos ayuda el intangible. ¿Para qué otras cosas me va a ayudar a facilitar el intangible? A ver, los celulares. Cada ondeada de un celular, la forma, el vidrio, si es oval o no es oval, tiene una patente. La patente también es un intangible y tiene un derecho. Entonces, suponte, Matías y el resto, que no pasa esto, ¿no? Que no estaba patentada la forma circular de los iPhone y de los Motorola y cosas, y la patento yo. Bueno, ¿cuánto vale el hecho de seguir usándola? Bueno, es interesante saberlo, ¿no? ¿Cómo lo mido? ¿Por la cantidad de dinero que se va a gastar iPhone y Samsung en cambiar la pantalla curva? Bueno, vamos a verlo. Ahí Luis había levantado la mano. No, que pensando también como aspectos como los secretos industriales influyen, me imagino, en ese proceso de evaluación de intangibles. Bueno, el tema es, y ahí te digo, depende. Si en el estado contable estaba la patente de eso, sí. Te doy un ejemplo. ¿Viste los helados de Fredo? No sé si los conoces. Es una cadena de helados medio antigua en la Argentina, propiedad del Banco Galicia en su momento. Si vos te metías por internet, estaba la receta de los helados Fredo. Y si te metes por internet, hay muchas recetas de helados industriales y artesanales que podrías hacer. Con lo cual, por más que en el balance diga receta del helado como activo, no va a tener demasiado valor.
Entonces, la cuestión ¿es replicable ese secreto? Porque si es replicable, la verdad es que por más que en el activo lo tengas de un valor, no tiene paraíseo alguno en No la tiene evaluación de la precio. firma. No, claro, sí. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda o consulta, chicos? ¿No? Bien, la tarea entonces que tienen ustedes es poder para la clase siguiente, en una asistencia que pretendo y en lo posible que sea semiperfecta, que me muestren cómo van con las valuaciones de flujos de fondos. No pretendo un Excel entero, pero si lo está mejor. Pretendo saber las dudas que tienen con las cuentas. Pretendo saber cómo vienen calzando esto. Pueden hacerme un PowerPoint y proyectar, decir, mira Daniel, tenemos este estado contable, no sabemos cómo ponerlo, cómo invocarlo ahí. Y necesito también que ya vayan pensando, por si lo quieren hacer de verdad, en hacer un logo de consultora, ¿no? Que vayan buscando diferentes logos. También eso puede ser una propuesta, digo, no me hacen el flujo completo, semicompleto, a la mitad, al cuarto, o sea, no es con nota, pero soy una persona bastante memoriosa. Podríamos, que algunos de los integrantes del grupo no tienen nada que hacer, podrían empezar a crear un logo. Entonces yo podría empezar a criticarles el tema del logo. ¿Qué tiene, qué no tiene? Ayuda. Los colores significan cosas, las formas significan cosas. La cantidad de colores a la hora de imprimir significan otras cosas. El tamaño significan otra cosa. Porque si es demasiado grande y la letra de la consultora es medio chiquita y están vendiendo papel picado, por más que el contenido sea bueno. Entonces, empiecen a ver eso, tipos de brochure, cómo encajar el contenido. Acepto todo lo que se parezca a un avance de evaluación. ¿Sí? Eso es para la clase que viene y vamos a destinar la primera media hora a las dudas o consultas que tengan y a que ustedes me exhiban cómo va quedando eso, ¿sí? Les voy a hacer apreciaciones hasta del color de la hoja del Excel y cómo presentarla. No va con nota, es para que vean cómo pueden llegar a hacer las devoluciones en el examen final, ¿sí? Traten de hacerlo, en la medida que lo hagan vamos a poder ir avanzando. Nuestro tema de la clase siguiente va a ser valuación de intangibles, marcas, fondos de comercio y si llego, jugadores de fútbol, ¿sí? Estamos viéndonos entonces en nuestro próximo encuentro. ¿Están utilizando un grupo de trabajo, dicen acá? No sé, yo no estoy en ningún grupo. Quieren agregarme, agréguenme, digo, pero no, eso lo dejo a voluntad de ustedes, no Olá, tengo problema. Sí. olá, profe. A pergunta es, ¿están armando algún grupo para hacer el trabajo? Es trabajo en grupo, ¿sí? Correcto, es trabajo en Entonces, grupo. ¿cómo están organizando para...? Porque yo vivo en Brasil y no conozco a mis compañeros de clase, entonces me gustaría saber cómo puedo hacer para organizar un grupo para hacer la presentación. Mira, por la Bueno, cantidad que son, podrían ser grupos, yo prefiero que sean de 3 personas, si alguno se quiere sumar 4, genial. No es obligatorio venir a Buenos Aires a rendir, por favor. Hay gente que va a rendir remoto, o sea, vos podés estar rindiendo desde ahí mismo, ¿sí? Ah, perfecto. Hay un grupo donde están haciendo algunas discusiones para armar los grupos. Ah, entonces, puedo tenemos, aprovechar si hay alguien solo que quiera formar un grupo conmigo. eh, escribe, podemos Es, arreglar. arréglenlo, no hay problema. Sumo una cuestión importante. Hay alumnos extranjeros acá. Para los argentinos la riqueza es evaluar una pyme. Para los extranjeros, o valorar una empresa extranjera que no sea de un país desarrollado, para los argentinos. Si van al caso Sí, fácil, valoran una empresa grande que cotiza en bolsa y se acabó. Eh, También es un desafío, Tiago, y todo alumno extranjero, que evalúen una empresa argentina. Es demasiado distinto a evaluar una empresa brasilera. sí. Es donde carga los datos. Hay una fuente, porque acá, por ejemplo, en Brasil, yo cargo los datos en CVM. ¿Cuál es la CVM de Argentina?
donde puede cargar los datos fundamentales. Mira, Porque disponemos... no son empresas abiertas, ¿no? No, pymes son mayormente cerradas en nuestro país. Ahí tendríamos que buscar algún alma caritativa que les dé un balance y anonimizarla desde ya. Pero pueden hacer empresas que están cotizando en bolsa. En nuestro país disponemos de los balances en bolsa dentro de lo que es BIMA. Bolsas, te lo escribo por el cuadro de chat. BIMA, Bolsas y Mercados Argentina. Si no, en el Google Finance o el Yahoo podés encontrar los balances simplificados de las empresas. Perfecto. Solo necesito el ticker porque yo trabajo en Bloomberg, entonces tengo acceso a muchas empresas de acá, los datos. Sos un activo importante entonces para formar dentro de un grupo. Una cuestión importante, Bloomberg es una herramienta muy linda para hacer valuaciones, o sea, sube el precio tuyo dentro de cualquier grupo, pero no quita que en lo que más van a fallar, se los aviso, es en la forma de presentación, en cómo darle color y explicación, en cómo salir del chip del libro de texto y hacerlo profesional. Ese va a ser el principal desafío, porque después el resto van a hacer un trabajo de 7 para arriba, la gran mayoría. No lo dudo. ¿Tá? Pero bueno, quedó claro que tus acciones subieron, Tiago. ¿Alguna duda Si más? querés, deja tu número en el chat y te agregamos a los grupos. Nosotros tenemos unos grupos de WhatsApp. Sí, tenemos, eso es lo que iba a decir, que tenemos un grupo de WhatsApp así de todos los que están en la maestría, o sea, de este año, y que cualquier cosa puede buscar quienes están sueltos todavía. Perfecto. El número lo agregamos al WhatsApp. Todos están en un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. No hay nadie que quedó solo o sola, ¿no? Perfecto. Yo acabo de agregar mi número. Se puede añadirme al grupo. Sería buenísimo. Agradezco. Mi español no es muy bueno, lo siento por... Podés hablar en inglés o en portugués, no hay problema que se va a entender. Bueno, ¿fui claro, Tiago, con el español? Sí. Para escuchar, puedo escuchar bien. Solo no tengo las palabras con la velocidad necesaria para... Perfecto, muy bien entonces. Bien, ahí están mencionando el tema de los grupos. Traten de ubicarse. Podría tomar 4, porque ya veo que son medio bastantes, pero necesito trabajos interesantes, ¿sí? No hay ningún lado en internet, como se les explique, hacer un brochure. Hay muchos sitios donde pueden consultar cómo hacer evaluaciones, pero me voy a dar cuenta si usar en el ChatGPT o no. Es demasiado técnico esto, no está en el ChatGPT. Empresas ¿Dudas, de consultas? Estados Unidos sería posible también, porque ahora el momento es sobre guerras, war. Hay empresas que están con una evaluación muy interesante para entender, por ejemplo, Si me hacen, Lockheed el tema es así. Si me haces una evaluación de una de Estados Unidos, es una evaluación muy fácil porque el cálculo del costo del capital es una pavada. Ahí voy a... sí. Está bueno que metas el tema de guerra y cómo le fue afectando las evaluaciones, pero ahí voy a querer algo que me sorprenda. O sea, el 9 y 10 es que me metas algo que me deje loco en una evaluación, sin irte a un libro de texto. ¿Sí? Y las empresas estadounidenses son como... Voy a un lugar y en Argentina se come mucha pizza milanesa, es como que coma eso, ya lo vi. Entonces, o tiene que estar muy bien hecha o muy rica, o tenés que hacer algo distinto. O sea, es más, yo creo que si tenés la consola Bloomberg, jugátela y haz una empresa de un país medio raro, no sé. Podrías volar más con una empresa estadounidense, es mi consejo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, Profe. chicos? Sí, solo como para quedar claro, hay que entregar, o sea, lo primero que tenemos que hacer es como el diseño del brochure, de cómo quedaría el brochure. Acepto. Inicios de Excel. Logos de marca o la folletería del brochure. Algo. Ok. ¿Sí? Una pregunta. Si accedo a info de una empresa, pero que no debería poder compartirla, ¿necesitas que anonimizás. tener los datos de la empresa o no importa? No, es así. Ponele, vos me vas a pasar para corregirte los balances en Excel
y todo, como dijimos al inicio de la clase, lo vas a multiplicar por un numerario. Por ejemplo, Bueno. todo lo multiplicás por 4,893 y ese numerario te lo guardás vos, yo no lo voy a saber. Ah, listo. Está bien, o sea que no necesitas saber nada de la empresa. Nada. Ok. A ver, sin el brochure me vas a contar a qué se dedica, Sí, ¿sí? eso sí. Pero no me vas a poner nombre, ni quit, ni dirección, me vas a falsear Listo. todos los datos. Y yo voy a Ok. corregir esa falsificación. Buenísimo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Hay chicos que a veces la quieren hacer real. En ese caso, yo firmo un NDA junto con las autoridades de la maestría. ¿Tá? Y de nuevo, Perfecto. si lo quieren usar como trabajo de posgrado final, el capítulo 1 es teoría de evaluaciones. El capítulo 2 es la evaluación por diferentes técnicas. El capítulo 3 es una añadidura específica. ¿Cómo le puede afectar el shock de una variable? Agarrar un modelo econométrico para el costo del capital, que lo vamos a ver. Crear una técnica de opciones para inmunizar. Pueden usar este trabajo, si lo hacen muy bien, como una parte del 40% de su tesis de posgrado. Tranquilamente. ¿Sí? Que si lo hacen bien, ya tienen algo resuelto para el final, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque rendir casi todos van a terminar rindiendo todas las materias. Pero entregar la tesis es una vida. Bueno, ¿alguna otra duda? No acepto entregas individuales. Es lindo hacerlo en grupo, discutir, pelearse. Que sepan cuánto protagonismo van a tener en la oratoria final. Eso ya lo discutimos. Creo que no hay más dudas, ¿no? Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, ¿sí? Un saludo grande. Cualquier duda me escriben a mi mail, por favor, ¿sí? Creo que tienen mi mail, de todas formas se los copio por acá. Pónganme que son de la Maestría de Economía Aplicada, de Evaluación de Activos, de esta cohorte, así yo ya me ubico en qué temática estamos. ¿Bien? Chicos, un saludo grande, que tengan una linda semana. Gracias, profe. Profe, igualmente. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego.